Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo muy bien. Bueno, para no alargar más las cosas, hay que agradecer y dar créditos al autor de este fanfic, quien es Yagami Fanfiction, y su historia se llama Nivelación del Dragón. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los fanfics que subo, dejar su like y comentar qué les pareció el fanfic. Tanto el anime de High School de XD y Solo Leveling, así como este fanfic, no son de mi propiedad. Todos los créditos a sus respectivos autores. Nivelación del Dragón. Capítulo 2. Mazmorra. Texto del capítulo. Issei discurso normal. Issei pensamiento normal. Drai magia barra jutsu barra técnica. Jinuo demonio barra monstruo barra biju discurso normal. Jinuo pensamiento demonio barra monstruo barra biju. Ara, Issei-kun ya volvió a las andadas. Akeno y Mejima, la hermosa otra mitad de las dos grandes Onee-sama, le preguntó a su mejor amiga con una pequeña sonrisa juguetona mientras se acercaba a su mejor amigo y maestro, Rias Gremory, en el salón del Club Orc. Rias estaba de pie junto a la ventana, siguiendo con la mirada a Issei mientras daba otra vuelta por el patio de la escuela, mientras arrastraba una pesada traviesa de camión con una cuerda atada a la espalda. Sí, lo es. Rias asintió mientras Akeno miraba por la ventana con ella y arqueó una ceja cuando Issei se detuvo un momento para recuperar el aliento, pero no tardó en volver a correr. Issei ha estado corriendo todos los días. Parece que incluso entrena regularmente por la mañana. ¿Cuánto tiempo lleva corriendo así de nuevo? Un poco más de una hora, desde que terminaron las clases. Oh vaya, mientras tiras de ese neumático. Al mismo tiempo, Issei jadeaba con fuerza mientras tiraba del pesado neumático. La cuerda le tensaba la espalda a cada paso. Le ardían las piernas. Respiraba entrecortadamente, pero seguía avanzando. Habían pasado 4 días desde que su novia lo mató. A la mañana siguiente, al despertar, descubrió que se había reencarnado en un demonio. Había empezado a adaptarse a su nueva vida, aunque no era muy diferente a la anterior. Seguía pasando el rato con sus amigos del instituto y comía con su familia, pero ahora, como demonio, Issei también tenía que realizar sus tareas de demonio por la noche y participar en las actividades del club con los demás miembros del club de investigación de lo oculto, Rias Gremory y sus otros sirvientes, Akeno y Mejima, Kiba Yuuto y Koneko Touhou, todos demonios, durante el almuerzo y al terminar la jornada escolar. Aviso. Felicidades. Has subido de nivel. Habilidad desbloqueada. Observar. Úsalo con los ojos para ver las estadísticas de tus amigos y enemigos. Misión recurrente completada. Puedes elegir entre las siguientes recompensas. 1. Rejuvenecimiento completo. 2. 3 estadísticas adicionales. 3. Caja de botín aleatoria. Confirma 3 estadísticas adicionales de bonificación. Dijo Issei, secándose el sudor de la barbilla al detenerse. Desenganchó la cuerda, dejó atrás el pesado neumático y se dirigió al banco cercano frente al viejo edificio de la escuela, dejándose caer en él con una respiración profunda. Habían pasado 4 días desde que su novia lo mató. Al despertar, se encontró mirando la ventana azul del sistema. Durante ese tiempo, aprendió varias cosas al respecto. Primero, que no era una alucinación y, segundo, que nadie más podía verlo excepto él. Por último, pero no menos importante, los efectos que tuvo en él fueron reales. Issei sintió el agotamiento en sus músculos. Le dolían las piernas con un ardor persistente y respiraba con dificultad, entrecortada. Pero a diferencia del primer día, se sentía manejable, como la sensación que se tiene después de un buen entrenamiento. Los puntos de bonificación que había invertido en fuerza y resistencia marcaron una diferencia significativa. Al abrir su inventario, Issei eligió la botella de agua que había comprado en la tienda, otra función del sistema que había descubierto hacía unos días tras completar una misión que le otorgaba dinero. En cuanto el objeto apareció en su mano, Issei no perdió tiempo en abrirla y bebió un buen trago, sintiendo un agradable alivio que lo recorría con cada sorbo del líquido con sabor a naranja. Aunque solo le devolvió la mitad de su fuerza y le costó todo su fondo, la botella de agua curativa le permitió elegir otras recompensas, como estadísticas adicionales o cajas de botín aleatorias, para las misiones diarias y recurrentes en lugar de rejuvenecimiento completo. Con un suspiro de satisfacción, Issei abrió su ventana de estado para consultar sus estadísticas. La familiar pantalla azul brilló ante él, mostrando la siguiente información. Estado del jugador. Nombre. Issei Oudou. Nivel. 2 exp. 250, 2000. Caballos de fuerza.
355, 355. MP atributo actual. Demoníaco. 55, 55. Fuerza. 21. Vitalidad. 19. Inteligencia. 8. Destreza. 12. Percepción. 12. Carisma. 8. Issei asintió para sí mismo mientras revisaba su progreso. Se había centrado principalmente en fuerza y vitalidad para mejorar sus capacidades físicas, con un poco de atención a destreza y carisma, porque ¿por qué no? Aún no tenía ni idea de qué le aportaba el carisma. Quizá le ayudaría a hablar mejor con las chicas o algo así, pero el efecto de aumentar puntos en otras estadísticas era bastante evidente. Cuantos más puntos aumentara en fuerza, más fuerte se volvería. Pero, tras una experiencia reciente, había estado considerando invertir también algunos puntos en inteligencia, tras descubrir que afectaba directamente a su PM. La noche anterior, cuando estaba a punto de salir a hacer su primer trabajo con un demonio, el círculo mágico de teletransportación que debía usar para ir a casa de su cliente no se activó. El problema era que su reserva demoníaca era incluso menor que la de un niño demonio típico. Claro, al ver su PM, había deducido que su reserva era baja, pero que fuera tan baja era como si le dijeran que era el demonio más débil de todo el inframundo. Decir que se había sentido avergonzado era quedarse corto. Asignar 2 puntos a inteligencia. Sin número. Inteligencia. 8, 10. MP. 55, 75. Así que cada punto en inteligencia aumentaba su PM en 10, además de la cantidad que aumentaba al subir de nivel, pensó Issei mientras consideraba la opción. Asintiendo, el demonio reencarnado confirmó su elección antes de invertir el punto restante en fuerza, pues quería seguir mejorando sus capacidades físicas. Se levantó, Issei se acercó a la llanta del camión y la recogió sin esfuerzo con una sola mano. No era que no pudiera hacerlo ya, pero Issei notó que le resultaba mucho más fácil que antes, ya que llevó la llanta al almacén y la guardó en un rincón. Cerrando la puerta tras él, Issei tomó su mochila y se dirigió al salón del club de investigación de lo oculto. Al llegar a su destino, el joven oyó el murmullo de conversaciones y risas provenientes del interior. Llamó suavemente a la puerta antes de abrirla, entrando en el ambiente cálido y acogedor de la habitación y encontrándose con Ries Gremory sonriéndole desde su asiento en la mesa del centro. Buenas tardes, Issei-kun. Buenas tardes, Buchou, respondió Issei, devolviéndole la sonrisa mientras entraba de lleno en la habitación y dejaba su mochila en el suelo. Antes de que pudiera decirle nada más a su amo, Akeno Imejima corrió a su lado y le ofreció una taza de té con una cálida sonrisa. Toma, te preparé un té, Issei-kun. Espero que te guste, dijo Akeno, con un brillo cálido en los ojos mientras Issei aceptaba la taza, absorto en su sonrisa. Su serena belleza le hizo olvidar el cansancio que le quedaba del entrenamiento. Gracias, Akeno-san, dijo Issei con una sonrisa soñadora antes de tomar un sorbo de té, sintiendo cómo le extendía un calor intenso por todo el cuerpo. Esto es justo lo que necesitaba. Ahora, me alegra que te guste, dijo Akeno riendo, escondiendo su sonrisa tras el dorso de la mano. Más tarde esa noche, Issei se encontró siguiendo a Ries y al resto de la nobleza mientras se dirigían a un edificio abandonado a las afueras de la ciudad de Kuo. Para un demonio recién nacido y reencarnado como él, había 2 maneras principales de ganarse la fama y ascender de rango. La primera era realizar trabajos demoníacos, y la segunda era alcanzar logros militares, generalmente cazando demonios errantes, aquellos que se habían alejado de sus amos para perseguir sus propios deseos egoístas y que suelen convertirse en una gran amenaza si sus poderes se escapan de su control. Recientemente hemos recibido informes de que un demonio extraviado ha estado atrayendo humanos para alimentarse de su carne, explicó Ries mientras caminaba con Issei. Normalmente, nadie se preocuparía por los rumores, ya que hay humanos que desaparecen constantemente, pero todos estos rumores condujeron a esta casa. Eso suele ser señal de que un demonio extraviado se ha establecido aquí. ¿Así que también hay demonios que comen carne humana? Preguntó Issei, y Ries asintió. Pronto, el grupo se encontró abriéndose paso a través de la sala de estar de la mansión, donde el hedor a sangre impregnaba el aire. Issei se alegró un poco de no haber cenado, porque la sensación de sangre y carne podrida era realmente horrible. Esta es una buena oportunidad para explicarte cómo funciona el sistema de sirvientes, así que quédate atrás y presta mucha atención a todo lo que te diré, ¿de acuerdo? Está bien, Buchou. Issei asintió. Como si fuera una señal, una voz perturbada resonó en la zona. ¡Qué sensación tan deliciosa! Me pregunto qué sabor tendrás.
Issei giró la cabeza bruscamente y abrió los ojos de par en par al ver una figura emergiendo de la vasta oscuridad ante ellos. Parecía una mujer con el pelo revuelto, ojos rojos y sin camisa que le cubriera el torso. Sin embargo, la parte inferior de su cuerpo era todo menos humana, con rasgos mixtos de león y algún tipo de arácnido, con una cola que sobresalía de sus cuartos traseros cubiertos de pelo. ¡Qué aspecto tan feo!, dijo Rías con sarcasmo mientras se acercaba al demonio errante con los brazos cruzados y un aura carmesí de energía demoníaca la envolvía. Te sienta de maravilla, Visor. Ese color de pelo, eres Rías Gremory, ¿verdad? Gruñó el demonio errante, y fue entonces cuando Issei vio las jabalinas ensangrentadas en sus manos. Disfrutaré manchando tu cadáver con sangre fresca tan oscura como tu cabello carmesí. Rías, sin embargo, ignoró la amenaza y se volvió hacia Issei para hablarle. Issei. ¿Juegas ajedrez? No, pero conozco el juego y sus reglas básicas. Rías sonrió y dijo, bien. Entonces sabes cómo se llaman las piezas, ¿no? Sí, pero, ¿es ahora el momento, Buchou? Issei no pudo evitar preguntar, mirando repetidamente a Visor, a quien no le hacía gracia que Rías la ignorara. Con un gruñido, se abalanzó sobre ellos, pero Koneko Touhou se adelantó. Saltó entre ellos y golpeó al demonio errante con un pequeño puño, enviándolo por los aires hacia atrás y estrellándose contra la pared. Verás, Koneko es una torre, explicó Rías mientras Issei jadeaba de sorpresa ante la demostración de fuerza de alguien de tan pequeña figura. Como puedes ver, sus cualidades son una fuerza y una defensa increíbles. Issei asintió, comprendiendo, antes de probar la habilidad que había desbloqueado al subir de nivel ese mismo día. Sus ojos brillaron brevemente con un color azul, y apareció la familiar ventana azul. Sin embargo, en lugar de aparecer frente a él como siempre, apareció junto a Koneko, quien miraba al demonio errante con la misma mirada impasible, con la siguiente información. Nombre: Koneko Touhou. Raza: Diablo reencarnado, Nekosou. Nivel: 25. HP: 3, 115, 3, 115. MP atributo actual: demoníaco. 945, 945. Fuerza: 75. Vitalidad: 70. Inteligencia: 44. Destreza: 20. Percepción: 30. Carisma: 25. Issei abrió mucho los ojos al leer las estadísticas de Koneko. Si bien su fuerza y vitalidad anormalmente altas no le sorprendieron, pues Rías acababa de explicarle el motivo, su raza sí. Sin embargo, decidió guardarse la información, creyendo que debía haber una razón por la que nadie, ni siquiera Rías, la había mencionado en los últimos días. El siguiente es Junto. Es mi caballero y se especializa en una velocidad increíble, dijo Rías mientras miraba a Kiba, quien hizo aparecer una espada de la nada. Mientras Visor, a quien Issei vio solo nivel 10, se abalanzaba sobre Koneko para intentar atacarla, Kiba hizo su movimiento y desapareció repentinamente. Cuando reapareció, estaba de pie detrás de Visor, sosteniendo su arma de lado mientras el demonio errante rugía de dolor por las extremidades cercenadas, que le habían sido arrancadas por completo. Nombre: Kiba Junto. Raza: Diablo reencarnado. Nivel: 28. HP: 1, 825, 1, 825. MP atributo actual: demoníaco. 835, 835. Fuerza: 35. Vitalidad: 25. Inteligencia: 35. Destreza: 85. Percepción: 50. Carisma: 45. Vaya, murmuró Issei mientras miraba a Kiba. Así que es un chico Dex. Me lo imaginé. Y por último, ¿a qué no? Preguntó Rías, y Akeno asintió antes de caminar hacia Visor aplaudiendo. En ese momento, Issei no pudo evitar sentir algo extremadamente perturbador en la normalmente amable y agradable Nadeshiko Yamamoto de la Academia Kuo. Escucha, Akeno es mi reina. Maldita perra. Ara, riendo suavemente en su mano a pesar del insulto, Akeno echó la cabeza hacia atrás y miró al demonio errante que tenía delante. ¡Qué boca tan vulgar! Creo que mereces un castigo. ZZZZZZZTTT. Con la mano alzada, Akeno lanzó relámpagos desde la punta de sus dedos al aire, creando un círculo mágico amarillo con la cresta de los Gremory en el centro. De este, un enorme rayo impactó a Visor, dejándola gritar de dolor. Graara. Como reina, Akeno posee todas las cualidades de las demás piezas. Mientras Rías hablaba, Akeno comenzó a lanzar rayos a Visor. Su respiración se había acelerado drásticamente, a pesar de que aún no parecía cansada.
Un intenso rubor le teñía las mejillas, y apretaba los muslos y se estremecía de éxtasis cada pocos segundos. Issei, por su parte, estaba mucho más interesado en sus estadísticas. Como era de esperar, poseía una inteligencia altísima y otras estadísticas, en general, equilibradas. Pero al mismo tiempo, había algo más que captó su atención de inmediato, al igual que las estadísticas de Koneko. Nombre: Akeno Imejima. Raza: Diablo reencarnado / ángel medio caído. Nivel: 30. HP: 2, 235, 2, 235. MP atributo actual: demoníaco. 1385, 1385. Fuerza: 36. Vitalidad: 40. Inteligencia: 95. Destreza: 45. Percepción: 30. Carisma: 85. ¿Akeno-san es un ángel caído?, pensó Issei al observar la descripción de su raza. Sin embargo, sus reflexiones se vieron interrumpidas cuando Visor lanzó un grito de odio y se abalanzó sobre Akeno. La reina de cabello negro permaneció imperturbable, esquivando el ataque con elegancia. Al instante siguiente, Koneko saltó hacia adelante, derribando a la demonio extraviada y estrellándola contra el suelo con tanta fuerza que todo el edificio tembló. Antes de que Visor pudiera levantarse, Kiba se abalanzó sobre ella y la acuchilló, dejándole una profunda herida sangrienta en el abdomen. Akeno entonces invocó otro rayo, mucho más grande que los anteriores, que impactó a la demonio errante y la dejó humeando por la intensa explosión. Te dejaremos el resto a ti, Rías, dijo Akeno mientras Rías avanzaba, contemplando la figura derrotada del demonio errante. Issei entonces dirigió su mirada de observación hacia Rías, esperando que fuera la más fuerte de todos. Nombre: Rías Gremory. Nivel: 32. HP: 2, 300, 2, 300. MP atributo actual: demoníaco. 1570, 1570. Fuerza: 38. Vitalidad: 36. Inteligencia: 105. Destreza: 35. Percepción: 40. Carisma: 90. Y tenía razón. A pesar de tener un poco menos de vida que Akeno, poseía mayor inteligencia y reserva de maná, lo que sin duda la convertía en una poderosa hechicera. Su carisma también era, como era de esperar, alto, mientras que su fuerza, vitalidad, destreza y percepción eran las esperadas. ¿Tienes unas últimas palabras?, preguntó Rías con frialdad. Sin embargo, su rostro estaba inexpresivo, carente de emoción. Era una máscara perfectamente serena, propia de una demonio de su alto rango. Mátame. Muy bien, sonrió Rías, levantando la mano mientras un aura carmesí oscura aparecía alrededor de su cuerpo. Lo que parecía una bola de energía negra surgió sobre su palma, y luego la soltó hacia Visor. El efecto fue instantáneo. El orbe de energía negra y carmesí impactó a la demonio errante, envolviéndola por completo en un infierno de llamas oscuras como olas. Una vez que el poder desapareció, Visor desapareció, y no quedó nada. Ni siquiera quedó una gota de sangre para manchar el suelo. ¡Guau!, susurró Issei mientras miraba a Rías. La gracia y el poder que mostraba, no se parecían a nada que hubiera visto antes. Se acabó para todos, sonrió Rías mientras se volvía hacia su nobleza. Mientras el grupo comenzaba a marcharse. Disculpe, Buchou, Issei se acercó rápidamente a la hermosa presidenta del Club de Investigación Oculta y dijo: ¿HMM? Rías se giró para sonreírle. ¿Qué pasa? Solo me preguntaba, comenzó el joven. No me has explicado cuál es mi función. Oh, tu rol es peón. Issei casi tropieza y se estrella la cara contra el suelo. ¿Qué va? Esperaba ser una pieza genial como la torre, el alfil o incluso el caballo como Kiba. Ahora, no te desanimes, Issei. Siendo peón, tienes el mayor potencial entre todos. Ya que dijiste que conoces las reglas básicas del ajedrez, ¿qué pueden hacer los peones cuando logran alcanzar la base enemiga? Issei volvió a guardar silencio unos segundos, antes de abrir los ojos de par en par al comprender. Ascenso. Exactamente, sonrió Rías, asintiendo antes de continuar. Como en una partida de ajedrez, puedes ascender a cualquier pieza, excepto al rey, al llegar a territorio enemigo, lo que te otorgará sus atributos y características. También puedes ascender cuando yo te lo permita. Y además, Issei, en el sistema, la reina vale 9 peones, mientras que una torre vale 5. Tanto los alfiles como los caballos valen 3 peones cada uno, y tú, te llevaste los 8 peones que tengo para reencarnar. Tu potencial es mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros puede anticipar. Podemos esperar grandes cosas para ti, Issei.
Issei se quedó boquiabierto ante eso, con una sensación de alivio y una renovada determinación. Me aseguraré de estar a la altura de las expectativas, Buchou. Rías le sonrió, sus ojos brillaban mientras asentía con la cabeza. Más tarde esa noche, mientras Rías y el resto de la nobleza se dirigían a casa para descansar, Issei se encontró paseando por un parque cercano, sosteniendo en la mano una llave que había obtenido de una caja de botín al azar. Su descripción le indicaba que la llave servía para abrir una mazmorra de instancia, y su experiencia jugando RPGs le indicaba que probablemente estaría llena de monstruos y tesoros únicos. Aunque Issei aún no tenía ni idea de si estaba listo para ese tipo de desafío, sabía que tarde o temprano tendría que unirse a Rías y los demás en sus combates. Pensó en la pelea anterior y en las estadísticas de sus amigos. La diferencia entre sus habilidades y las suyas era enorme, y era evidente que necesitaba reducirla haciéndose más fuerte. Respirando hondo, Issei entró en una zona apartada del parque y extendió la llave. Una oleada de energía se encendió alrededor de la punta, antes de que un portal se materializara ante él, brillando con una luz misteriosa. Sin dudarlo, lo atravesó, escudriñando con la mirada la extensión sombría que lo rodeaba. La zona parecía casi idéntica al parque en el que acababa de estar, salvo por las sutiles pero inquietantes diferencias. El frío del aire, la tenue iluminación y, sobre todo, el silencio inquietante. Se preguntó si la llave realmente había funcionado o si seguía en el mismo lugar. «¡Hola!», gritó Issei, y su voz resonó en las paredes invisibles. El corazón le latía con fuerza mientras esperaba alguna respuesta, pero solo la oscuridad lo rodeaba. Pero entonces, de repente, de la oscuridad envolvente, emergió un grupo de criaturas amenazantes, con sus rostros de piel verde contorsionados en sonrisas malévolas. Ninguno le sobrepasaba la cintura, pero todos iban peligrosamente armados con armas rudimentarias, desde espadas oxidadas hasta lanzas dentadas. El brillo de sus ojos en la oscuridad le erizó la piel. Goblins, todos de nivel 2. Issei pensó con nerviosismo mientras se alejaba un paso de ellos, respirando entrecortadamente mientras se acercaban lentamente. Al instante, se dio la vuelta para salir de la mazmorra antes de que fuera demasiado tarde, pero solo encontró en la puerta una pared sólida. «¿Qué demonios?», gritó Issei. Entonces apareció un aviso ante él, diciéndole que no podía irse hasta derrotar al jefe de la mazmorra o usar una piedra de teletransportación, que no llevaba consigo en ese momento. Se giró y observó con nerviosismo a los goblins que se acercaban antes de ver a un transeúnte, un hombre mayor con chándal, que corría lentamente por la calle justo afuera del parque hacia el grupo de goblins. Presa del pánico, Issei agitó los brazos frenéticamente y su voz se quebró en un grito. «¡Corre! Hay goblins por ahí!». Para su sorpresa, el hombre ni siquiera lo miró y corrió entre los goblins como si no estuvieran allí, completamente ajenos al peligro. Los goblins también ignoraron al transeúnte, con la mirada puesta únicamente en Issei. Fue entonces cuando la comprensión lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Al no ver otra opción más que luchar para escapar, Issei volvió a centrarse en los goblins, reprimiendo el miedo y el nerviosismo con una renovada determinación. «Muy bien, veamos qué tienen», dijo, intentando sonar más valiente de lo que se sentía mientras se preparaba para su primera batalla real. Apretando los puños, Issei invocó el mecanismo impulsado, materializándolo en su brazo izquierdo, y cargó contra los goblins, encontrando su cuerpo ligero como una pluma. Al mismo tiempo, los goblins cargaron contra él, blandiendo salvajemente sus armas oxidadas. Issei levantó el brazo para bloquear el primer golpe con el mecanismo impulsado. El impacto fue suficiente para sacudirle el brazo, pero se mantuvo firme, empujando al goblin hacia atrás. «¡Ja!», gritó Issei mientras asestaba un puñetazo a otro goblin. Su nudillo impactó en su mandíbula, lanzándolo hacia atrás y estrellándose contra la pared. Los puntos de bonificación que había invertido en su fuerza finalmente demostraron su impacto, pero Issei apenas tuvo tiempo de ver el daño que había causado mientras los demás lo atacaban con sus lanzas. Esquivándose rápidamente a un lado, maldiciendo en voz baja mientras tropezaba y esquivaba por poco una lanza que se le dirigía al abdomen, dándose cuenta de que su torpeza se debía a la falta de atención a su destreza. Issei se recuperó y asestó un golpe rápido al goblin más cercano antes de golpearlo con la otra mano. Le dolió el nudillo cuando el goblin cayó al suelo con la mandíbula rota, pero no tanto como creía. Otro goblin se abalanzó sobre él, seguido de otro justo detrás, con sus ojos feroces clavados en él mientras sus siseos llenaban el aire.
El primero se abalanzó sobre él con su garrote, pero Issei esquivó el ataque con rapidez, le arrebató el arma de las manos y la blandió en la cabeza, golpeándole la cara antes de girar al segundo goblin con un grito. Bloqueando su ataque con el equipo potenciado, blandió el garrote en un amplio arco, derribando a 2 goblins más, y estampó el arma en la cabeza del segundo goblin. Aún no he terminado. Gritó Issei con el garrote en la mano, sin prestar apenas atención a sus estadísticas mientras cargaba contra los goblins restantes. En la caótica batalla que siguió, Issei apenas notó el sudor que le goteaba de la frente ni la fatiga que se instalaba en sus músculos. Lo único que importaba era la lucha que le esperaba y la ardiente determinación de hacerse más fuerte. ¡Ja! Issei se desplomó sobre una rodilla y exhaló aliviado una vez que el último goblin cayó. Su cuerpo desapareció para ser reemplazado por una bolsa de oro, igual que los demás. Lo logré, de verdad lo logré. Murmurando eso para sí mismo, Issei recorrió la zona para recoger todo el botín, encontrando una buena cantidad al terminar. Un par de ellos también dejaron el sombrero de goblin, que pudo ver como oro extra en la tienda, aunque no es mucho. Luego miró la puerta y vio que seguía cerrada, lo que significaba que la pelea aún no había terminado. Issei se escondió en el tobogán de la esquina del parque y abrió su tienda para buscar algo que pudiera ayudarle, ya que golpear con equipo potenciado quizá no fuera la mejor opción. La mayoría de los objetos de la tienda estaban bloqueados por requisitos de nivel, pero Issei no tardó mucho en encontrar un arma a un precio asequible. Confirmar, comprar. Dicho esto, el objeto fue a su inventario, pero justo antes de que pudiera sacarlo, su sentido le alertó de un peligro inminente. Al instante, se apartó de un salto justo cuando un enorme garrote se estrelló contra el suelo donde estaba sentado, haciendo añicos el tobogán. Rodó por el suelo, esquivando por los pelos el segundo golpe demoledor del garrote, que astilló el suelo donde acababa de estar. Issei levantó la vista y abrió los ojos de par en par al ver la imponente figura de un goblin enorme, cuyos músculos se tensaban violentamente al levantar el garrote para lanzarle otro golpe. Al ver que era un hobgoblin con un nivel 4 junto a su nombre, Issei se puso de pie rápidamente y esquivó el ataque, girándose hacia un lado antes de abrir rápidamente su inventario para seleccionar el arma. Espada de hierro. Más 10 ATK. Justo cuando el hobgoblin se preparaba para otro ataque, Issei metió la mano por la ventana del inventario y agarró la empuñadura de la espada de hierro. Una llamarada de energía la envolvió al sacarla y cargar hacia adelante, apuntando al lado expuesto del hobgoblin cuando este blandió su garrote. «Toma esto», gritó, blandiendo la espada en un amplio arco. La hoja atravesó al hobgoblin con facilidad, haciéndole rugir de dolor mientras se tambaleaba hacia atrás, sujetándose el costado sangrante. «Esto sí que me gusta». Issei sonrió con sorna mientras aprovechaba la ventaja, sin esperar respuesta. El grupo de goblins que patrullaba antes notó la conmoción y cargó contra él, pero él los atacó con una ráfaga de golpes, sintiendo cómo su confianza aumentaba con cada goblin que derribaba. Aviso, subir de nivel. El hobgoblin rugió y blandió su garrote con furia, golpeando incluso a sus aliados con su pelaje. Issei se hizo a un lado, evitando por poco un golpe mortal, y respondió con otro feroz tajo. Más goblins invadieron la zona, pero Issei los derrotó a todos con la espada en la mano mientras usaba su equipo potenciado como escudo, bloqueando los ataques que no podía esquivar. Aviso. Sube de nivel. Cada vez que Issei subía de nivel, se sentía más fuerte. Con sus estadísticas duplicadas cada vez, Issei pronto descubrió que le resultaba mucho más fácil matar a los monstruos, así como esquivar y evitar sus ataques. El hobgoblin intentó atacarlo de nuevo, pero Issei saltó rápidamente, poniendo una mano en su garrote mientras este se lanzaba hacia él para impulsarse aún más, y le dio un puñetazo en la cara con el equipo potenciado. El hobgoblin se tambaleó por el golpe, e Issei aprovechó la oportunidad para hundir su espada en el pecho con una poderosa estocada, lo que le provocó un grito gutural antes de desplomarse en el suelo, disolviéndose en una pila de botín. Notado, sube de nivel. Nivel 2 de equipo potenciado adquirido. Issei apenas notó la notificación, pues se concentró únicamente en la pelea, sin percatarse de la transformación de su guantelete, que se volvió más parecido a un dragón. Recogiendo la espada de hierro, se abalanzó sobre los goblins restantes y los remató en rápida sucesión. Aviso. Sube de nivel. Te has ganado el título. Goblin Slayer. Mientras Issei observaba el título que acababa de recibir, con el último goblin cayendo a sus pies, un escalofrío repentino recorrió su espalda. Una extraña sensación de algo poderoso acercándose lo atrapó, y miró a su alrededor con cautela. ¿Qué
Antes de que pudiera terminar de expresar sus pensamientos, sintió que algo se acercaba, emitiendo una luz anaranjada que iluminó toda la zona. Al instante, Issei se abalanzó hacia un lado, esquivando una bola de fuego que pasó volando junto a él y explotó donde acababa de estar, derribándolo al suelo. Recuperándose rápidamente, Issei levantó la vista, aturdido y conmocionado por la explosión, y abrió los ojos de par en par al observar el origen del ataque. Un goblin alto, vestido con túnicas oscuras, cuyos ojos brillaban con una inquietante luz roja. La criatura sostenía un bastón nudoso, y una energía oscura crepitaba a su alrededor. Jefe Goblin, el hechicero oscuro. Nivel 10. Ese nivel, susurró Issei mientras se incorporaba. El jefe Goblin lo miró con una sonrisa amenazante, alzando su bastón para lanzar otro hechizo mientras hablaba en un lenguaje gutural. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, formando figuras sombrías envueltas en oscuridad que flotaban amenazantes alrededor de su invocador, con sus ojos hundidos brillando con una luz misteriosa. El jefe Goblin lanzó otra bola contra Issei, obligándolo a esquivarla de nuevo. Cuando la bola de fuego explotó y destruyó un edificio entero tras él, Issei rodó sobre sus pies, observando a su alrededor mientras los fantasmas lo rodeaban, su presencia añadiendo una opresión al aire. Ya veo. Entonces, tú debes ser el jefe de la mazmorra, ¿eh? Dijo, agarrando con fuerza la espada de hierro mientras se levantaba y se preparaba. Ven a por mí entonces. Estadísticas actuales. Nombre: Issei Oudou. Nivel: 6. Caballos de fuerza: 755, 755. MP atributo actual: demoníaco. 235, 235. Fuerza: 29. Vitalidad: 27. Inteligencia: 18. Destreza: 20. Percepción: 20. Carisma: 16. Fin del capítulo 2.